Hola, ¿qué tal? Paz y bien, soy el padre Rubén Francisco Bellante. Es un gusto para mí compartir otra edición más de Gozo y Evangelio 2019, la alegría de evangelizar. Y evidentemente estamos desarrollando esta idea de la espiritualidad y el descanso, espiritualidad del descanso, con algunas reflexiones que nos trae Víctor Manuel Fernández. Y ciertamente que es un tema muy oportuno y necesario para todos aquellos que estamos en el ámbito de la misión, como sacerdote, como catequista, como evangelizador, como misionero, no perder de vista esta espiritualidad que nos lleva a recrearnos, a descansar en el servicio también, ¿no? En la entrega a veces generosísima en el nombre del Señor a Jesús en los otros. Y por eso tenemos que vivir a fondo esta realidad, pero también vivirla sin dramatismos. Vivirla así con tensiones, por supuesto, porque la vida misma es así, pero sin dramatismo, sin angustias, sin ansiedades. A ver, por eso invocamos al Espíritu Santo, para que realmente nos ilumine en este día, en este programa de hoy. Ven, Espíritu Santo, ven a derramarte sobre nosotros, Rúa Santa, para mostrarnos, para darnos a conocer qué tenemos que hacer, cómo tenemos que hacerlo, para que en todo podamos vivir en unidad y armonía, para que podamos gozarnos justamente en medio del servicio y de la actividad de tu presencia, Señor, para que nos sintamos instrumentos y canales de gracia, para que el Espíritu constantemente nos recuerde y nos renueve tu presencia, viva, resucitadora. Ven, Espíritu Santo, derramate, Rúa Santa, derramate con poder y con unción sobre todos nosotros, danos mucha sabiduría, danos discernimiento, danos ciencia, danos capacidad de armonía interior, de unidad interior. Ven, Espíritu Santo, ven a través de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María. Amén, amén y aleluya. Nos preguntamos ahora si el descanso, más que vivirse como una suerte de debilidad permitida, puede llegar a tener una densidad existencial y espiritual. Entendemos aquí por descanso no solamente el tiempo de sueño o de quietud física, sino también todo lo que sea esparcimiento, contacto con la naturaleza, juego, fiesta, todos los espacios que, cesando el trabajo y la actividad ordinaria, experimentamos una sensación de distensión. Hay momentos en que la actividad se vive con un sentimiento tan profundo que esa misma actividad se convierte en una especie de descanso reparador. Vale la pena que recordemos unas palabras de Gandhi, donde él expresa el profundo sentido que hallaba en todas las actividades, en una suerte de contemplación activa. Cuando uno mete la mano en una palangana o enciende el fuego, cuando escribe interminables columnas de cifras en una oficina, cuando le queman los rayos del sol medio hundido en el barro de un arrozal, o hunde la pala en la tierra, si en ese momento no vive plenamente, como si estuviera en un monasterio, entonces el mundo no tendría salvación. El hombre sabio no espera que se den todas las condiciones adecuadas para sentirse bien, para vivir con profundidad y ser feliz, sino que sabe vivir con hondura en cualquier situación. El que halló la profundidad por la obra del Espíritu vive esa profundidad en cualquier circunstancia. No lleva una vida hecha de fragmentos que nunca se unen. El labrador, el artesano, el herrero, el alfarero, cada uno se muestra sabio en su tarea. Sin ellos no se construiría ciudad alguna, ni se podría habitar, ni circular por ella. Ellos aseguran la creación eterna. El objeto de su oración son los trabajos de su oficio. Esto decía Gandhi, ¿no? Pero esto implica, ¿qué cosa? Implica la capacidad de vivir plenamente cada instante, el momento presente, sin evadirnos en el pasado ni en el futuro, como nos enseña
la sabiduría de la Biblia. En Mateo 6:34 dice: así que no se preocupen por el mañana se preocupará de sí mismo. Y también el libro del Coelet. Veo que no hay nada para el ser humano, nada mejor que gozarse en sus trabajos, porque esa es su paga. Pero en estos textos vemos también cómo pueden unificarse en el ser interior el trabajo y el descanso, para que no se los vea como contrapuestos, como si estuvieran en conflicto entre sí. Ambas realidades permiten tanto el encuentro con Dios como el placer, si estamos dispuestos a vivir siempre plenamente y en profundidad el momento presente, lo que Dios quiere regalar, sea trabajo, sea descanso. El trabajo, el descanso y el placer pueden ser contextos de alianza con Dios, donde nos sentimos agradecidos y colmados de su amor. Otra vez podríamos recordar el famoso grito de San Francisco de Asís: Dios mío y todas las cosas, porque la clave está en saber penetrar en el momento presente, sea de trabajo, de encuentro con los demás, de descanso, etc., ¿no? De hecho, una señal de madurez es la capacidad de estar plenamente atentos a una persona o a una tarea, sin estar con la mente en lo que tenemos que hacer después. Sí, esto es importante. La actitud de estar presente en el aquí y ahora indica una buena integración entre lo corpóreo y lo mental, porque es el cuerpo el que nos hace estar aquí y no en otra parte. Y es la percepción sensible, atenta a los rasgos del otro, a su voz, a su perfume, lo que nos facilita la atención a su persona sin divagar ni escapar mentalmente de su presencia. La mente acelerada, que nos lleva siempre más adelante, que nos saca del presente para pensar en el futuro, en lo que viene después, en lo que todavía no alcanzamos, en lo que hay que hacer luego, enferma el cuerpo con esa tensión. Este excesivo control de lo corpóreo por lo mental llega a un extremo en la depresión, donde parece funcionar solo la mente y el cuerpo deja de ser viviente para convertirse en un objeto sobre el cual se habla y se lamenta. Hace falta entonces una valoración del propio cuerpo que se expresa cuando nos detenemos ante ese misterio viviente que somos y nos admiramos de que la materia pueda haberse convertido en algo tan admirable, en un organismo capaz de ver, escuchar, hablar, pero sobre todo un organismo permeado por una dimensión espiritual que lo convierte en algo superior a cualquier cuerpo animal. En ese cuerpo, la materia se hace instrumento de un encuentro amoroso, de donación. Es un cuerpo que acaricia, que expresa las verdades más sublimes, que puede bendecir, que puede postrarse para Dios. El descubrimiento de esa nobleza que alcanza su culminación cuando se hace templo del espíritu puede motivarnos a cuidarlo más, a respetarlo y sobre todo a amarlo como Dios, su creador, lo ama. Pero ese cuerpo suele ser olvidado y expuesto a tremendas tensiones, con lo cual es la vida misma la que se olvida y se nos escapa. Esto suele ser consecuencia de un perfeccionismo que se expresa en un desborde activista, porque la mente acelerada arrastra al cuerpo en su desenfrenada carrera hacia la perfección de una obra y así nos impide vivir con sereno gozo lo que hacemos y estar plenamente donde estamos. Pero al ser humano que desea vivir una profundidad, digamos, en lo que es la espiritualidad y el descanso, y más aún el placer, suelen parecerle poco espirituales. Sí, el descanso y el placer le parecen como poco espirituales, y los vive como una imperfección, como algo que no le da gloria a Dios. Es más, los siente como una especie de pecado permitido, como algo por lo cual siempre tendría que excusarse o sentirse culpable. Sin embargo, en la Escritura no está presente esta dicotomía entre lo espiritual y el placer. Más bien,
encontramos en la palabra de Dios una profunda armonía. Dios ama la felicidad del ser humano, de manera que también es un culto a Dios vivir un momento de felicidad. En el Qoheleth, no hay mayor felicidad para el ser humano que comer y beber y disfrutar en medio de sus fatigas. Yo veo que eso también viene de la mano de Dios, pues quien come y bebe lo tiene de Dios. También en el Qoheleth 3:13, que todo hombre coma y viva y disfrute en medio de sus preocupaciones. Eso es don de Dios. Vemos así que el placer también es algo religioso, porque es un don, regalo, gracia de Dios. Y el que es capaz de disfrutar en la presencia de Dios puede tomar conciencia más fácilmente del amor de Dios. Y así está firme y abierto para amar a los demás. El que no es capaz de disfrutar de los placeres de la vida porque no se ama o no se acepta a sí mismo, difícilmente podrá amar generosamente a los demás, ¿sí? Así que es un tema muy lindo para hacerlo carne, y por eso ahora, luego de la pausa, volveremos y profundizaremos un poco más sobre él. No se vayan, que ya hay más gozo y evangelio. Ya estamos de regreso con gozo y evangelio del día de hoy, en la segunda parte de la espiritualidad del descanso. Y bueno, voy a entrar en un tema que evidentemente es muy interesante. Fíjense que en la Biblia aparece un elogio al vino. Sí, al vino tinto, el vino de la uva. El vino es como la vida para el ser humano, si lo bebes con medida. ¿Qué es la vida para quien no tiene el vino? Que ha sido creado para la alegría de los seres humanos. Es regocijo del corazón y contento del alma, dice el Siráside, capítulo 31. Y la misma Escritura, en su sabiduría práctica y existencial, nos recomienda que nos detengamos a valorar y disfrutar lo que tenemos entre manos antes que se acabe. Dice el Qoheleth, capítulo 11, aparta el mal humor de tu pecho y aleja el sufrimiento de tu carne, porque la juventud y el pelo negro son vanidad. Acuérdate de tu Creador en tus días jóvenes, antes que vengan los días malos y se echen encima años que no te agraden, antes que se nublen el sol y la luz. A ver, en este último texto del Qoheleth, capítulo 11, cabe precisar el sentido exacto de la expresión Hebel, que adquiere un matiz despectivo en la traducción griega, pero sobre todo en la traducción latina vanitas, de donde viene la traducción española vanidad. El sentido despectivo de la expresión latina fue reforzado por la interpretación de Tomás de Kempis, que comienza su imitación de Cristo precisamente diciendo vanidad de vanidades, todo es vanidad, y lo interpreta así: esta es la suma sabiduría, tender al reino celeste despreciando el mundo. Pero en realidad la expresión hebrea Hebel no indicaba la negatividad de las cosas terrenas ni invitaba a despreciarlas, solo expresaba su fugacidad, y por eso podía usarse adecuadamente para hablar del vapor o del humo, no porque fueran negativos, peligrosos o indeseables, sino porque pasan fugazmente. A eso se debe que en el texto que acabamos de citar, Qoheleth diga que la juventud es Hebel, y precisamente por eso no invita al joven a despreciarla, sino más bien a vivirla sin amarguras ni mal humor. Qoheleth no conoce el desarrollo de una fe en la vida eterna y por lo tanto se concentra en la valoración y en el gozo de lo que se tiene entre manos antes que se esfume. Pero precisamente porque ese momento de gozo es un don divino, una gracia divina, viene de las manos de Dios. Y ante el Dios que se dona, la primera respuesta no puede ser la renuncia, sino la aceptación gozosa y agradecida de sus dones. Pero la persona que actúa siempre proyectándose con la mente hacia el futuro, que siempre hace algo pensando en lo que viene después, difícilmente puede romper ese ritmo y vivir un espacio gratuito y distendido. Eso le impide reconocer y disfrutar los dones de Dios en el presente. O sea, Qoheleth desarrolla esta visión negativa sobre una excesiva preocupación por prever y planificar el futuro, porque de hecho el ser humano ignora lo que está por venir, ignora su momento.
Por eso mismo nos invita a no guardar la riqueza, ya que la tarea de atesorar para el futuro, en definitiva para los herederos, sin gozar del presente, está reservada para el pecador. En este mismo sentido, es vista negativamente la fatiga en cuanto se ordena a un bienestar futuro e impide vivir el presente. Más vale un puñado con reposo que 2 puñados con fatiga, dice en el capítulo 4. Porque nada podrá sacar de sus fatigas que pueda llevarse en la mano. Y ya decían los proverbios que la esperanza diferida enferma el corazón, pero el deseo colmado es árbol de vida. Proverbios 13:12. También la búsqueda de la sabiduría o de la perfección puede participar de esta tensión venenosa, y por eso dice Coelet que no hay que destruirse pretendiendo ser demasiado justo o sabio, ni dañar la salud estudiando en exceso. Algunos podrían objetar que esta especie de hedonismo sagrado en realidad es una idea del Antiguo Testamento que ha sido superada por el Nuevo Testamento más espiritual. Nada más contrario a esta realidad. El Nuevo Testamento es meridianamente claro cuando nos responde a la pregunta: ¿para qué creó Dios todas las cosas que nos rodean? La respuesta es que Dios nos provee espléndidamente de todo para que lo disfrutemos. 1 Timoteo 6:17. De hecho, también encontramos en el Nuevo Testamento un claro rechazo de las falsas doctrinas que despreciaban el cuerpo y el placer e imponían preceptos como estos: no tomes, no gustes, no toques. Colosenses 2:21. Este texto desprecia ese ascetismo piadoso, presentándolo como una falsa sabiduría. Tales cosas tienen una apariencia de sabiduría, pero su piedad afectada, sus mortificaciones y su rigor con el cuerpo, pero sin valor alguno contra la vanidad humana. Colosenses 2:23. Es bueno gozar y disfrutar, no solo es bueno lo que requiere esfuerzo y sacrificio. Por eso Santo Tomás enseñó claramente que la esencia de la virtud reside más en el bien que en la dificultad. Hay que convencerse entonces: Dios ama el placer, la felicidad del ser humano. Por lo tanto, somos fieles a Dios y le agradamos y le rendimos culto y salimos de nosotros mismos también cuando aceptamos gozar, cuando somos capaces de vivir intensamente los placeres que Él nos regala en el momento presente y no solamente cuando renunciamos. Pero, rendimos culto a Dios en medio de los momentos felices, sobre todo cuando somos capaces de vivirlos de un modo religioso, cuando no nos escapamos de Dios para gozar, cuando logramos vivir el placer en su presencia, con un corazón agradecido que se deja amar por Él en el placer. En este sentido, el placer puede ser vivido de una manera eminentemente espiritual, y vivido de esa manera produce una profunda unificación interior. Negarse a sí mismo esta experiencia religiosa del placer es un límite para nuestra conciencia de ser realmente amados por Dios. Por eso, no se educa al cuerpo y se integra en el camino del espíritu, habituándolo solo a las renuncias, límites y mortificaciones, sino también habituándolo a un modo determinado de gozo corpóreo, transido de los impulsos del espíritu. Esto es muy importante. Estos gozos de la vida cotidiana, del cuerpo, del contacto con la naturaleza, pueden ser incorporados a la oración y así se integran en la profundidad del corazón. Thomas Merton consideraba que una oración que no tuviera también un fuerte arraigo en estas experiencias positivas concretas de la vida cotidiana siempre correría el riesgo de convertirse en una morbosa y degenerada introspección, decía el padre Thomas Merton, el monje Thomas Merton. Entonces uno se pregunta, entonces, ¿cuáles son las dificultades y el límite del hedonismo sagrado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, si miramos nuestra propia vida, quizás podamos descubrir en ella una vieja historia de pérdida de alegría. Dios puso en nosotros una fuerza de alegría para que, tomando contacto con el lado bueno de cada cosa, viviéramos
intensamente cada momento. Por eso normalmente un niño sano es espontáneamente alegre, goza de lo pequeño, está completamente metido en cada cosa, pero luego va internalizando esquemas del ambiente y empieza a valorar las cosas solo si se ajusta a estos esquemas. Se le introducen dentro órdenes y necesidades. Hay que ser perfecto para tener derecho a gozar. No hay que malgastar el tiempo, hay que producir al máximo, hay que hacerlo todo bien para que te amen, etcétera, etcétera, etcétera. Un niño, en medio de grandes problemas, incluso en medio de una guerra, encuentra momentos y cosas lindas para gozar y reír, para admirarse. Pero llega un momento en que las cosas simples dejan de hacerlo gozar porque no puede detenerse serenamente en ellas. Lo invadieron los esquemas, las órdenes externas, y ya no puede gozar nada en plenitud. Siempre falta algo, siente que no se dan todas las condiciones para poder estar alegre, y la alegría ya no puede brotar espontáneamente. Entonces es importante, ¿no?, esto, porque digo, la dificultad que subyace es a veces la dicotomía, o sea, el divorcio que impide descubrir a Dios en medio de los gozos intensos de la vida. Y también podemos mencionar el caso de una mujer que escondía el crucifijo en la mesita cuando iba a tener relaciones sexuales con su esposo, u otra que ponía la imagen de la Virgen bien grande sobre el placar en el dormitorio, justamente para decirle al esposo, no quiero tener relaciones sexuales porque la Virgen nos está mirando. Entonces cuidado con esto, porque esta tremenda dicotomía que lleva a separar de Dios todo lo que sea placer, porque en el fondo se cree que Dios no ama el placer del ser humano y que a lo sumo lo tolera para darle un respiro al ser humano en su camino de perfección. Solo modificando esa imagen falsa de Dios es posible vivir religiosamente los momentos agradables de la vida, incluso, como dije, en el matrimonio y en la intimidad del matrimonio. Pero no se vayan, que ya volvemos con más gozo y evangelio. Estamos de regreso con más Gozo y Evangelio 2019, la alegría de evangelizar. Este programa que ustedes también pueden encontrar en las redes sociales. Los invito, como siempre, a suscribirse a mi canal de YouTube, Rubén Francisco Bellante, simplemente poniendo ahí donde dice suscribirse de forma gratuita. También a dar me gusta a mi página de fanpage, Rubén Francisco Bellante. También me pueden encontrar en Twitter, me pueden encontrar en Instagram. De esa manera entonces compartimos el deseo y la alegría de evangelizar. Y estábamos compartiendo la espiritualidad del descanso, ¿no? Y bueno, decíamos que hay personas que no pueden sostener una experiencia gozosa porque a los pocos minutos, cuando están descansando, ¿no es cierto?, están viviendo momentos así agradables, a los pocos minutos comienzan a sentir una especie de molestia interior. Y entonces buscan inmediatamente algo que hacer, algo que signifique empeño y esfuerzo. Esto puede suceder porque son escrupulosos, creen que tienen que pagar por sus pecados, se sienten culpables, que tienen que pagar por sus imperfecciones y por lo tanto el placer y el descanso no les sirven para ese fin. O se odian a sí mismos, no se aceptan como son y entonces se consideran indignos de gozar, o son narcisistas que solo tienen interés en lo que pueda servirles para ser reconocidos, aplaudidos o tenidos en cuenta por los demás, y evidentemente el descanso y el placer no les ayudan a cumplir con esa necesidad imperiosa. También se da el caso de personas que han sido siempre reprimidas en algún aspecto de su personalidad y siguen reprimiendo sus necesidades e instintos. Esto los lleva no solo a ser muy duros con los demás, sino también a ser agresivos consigo mismos y por eso no se permiten placeres, lo cual se expresa de muchas maneras. Por ejemplo, comen mucho y muy rápido y así agreden su propio cuerpo y se privan del placer de la comida. Estos son solo algunos ejemplos de ciertas patologías que nos impiden gozar de la vida. Estas patologías pueden resolverse con un buen camino espiritual, pero sobre todo deben ser claramente reconocidas para evitar
que dominen a la persona y muchas veces requieren de una ayuda profesional. Pero la superación de estos condicionamientos, sobre todo la falta de aceptación de sí mismo, que no nos permiten brindarnos un placer sin culpa, es necesaria para poder amar sana y generosamente a los demás, ¿no? Dice el padre Powell, ¿no? En Plenamente Humano, Plenamente Vivo, ese libro tan bonito, dice: una vez que han aprendido a aceptarse y a ser ellos mismos, los que viven plenamente pueden ejercitarse en el arte de olvidarse de sí mismos, en el arte de amar, porque los hombres y mujeres que viven plenamente pueden huir del oscuro y reducido mundo del egocentrismo, que siempre está poblado por un solo habitante, y rebosan de empatía. De hecho, los que cuidan su cuerpo o se brindan algún placer con una sensación de culpa suelen ser incapaces de incentivar a otros para hacerlo y poco comprensivos con las necesidades ajenas. Puede suceder también que esta suerte de hedonismo religioso no nos parezca bueno porque nos aleja de los pobres, pero en realidad son precisamente ellos los que mejor viven esta espiritualidad. Son los sectores acomodados los que se desbocan en un consumismo triste e insatisfecho, ¿no? Porque los domina la necesidad de proteger lo que tienen y de poseer siempre algo que todavía no han alcanzado. Como dice el Evangelio en Lucas 12, construir nuevos graneros, ¿no? De esa manera se inhiben en la capacidad de vivir intensamente los pequeños placeres del momento presente. Además, su necesidad de progreso económico, de acumulación y de mayores satisfacciones los lleva a vivir al margen de Dios la vida cotidiana, aun cuando busquen también ciertos momentos, entre comillas, religiosos, ¿no? Pero miremos a los pobres. El pobre rinde culto a la vida que Dios le regala, goza intensamente de los pequeños placeres que la vida le proporciona, los vive comunitariamente y los celebra en profunda gratitud a Dios, reconociendo espontáneamente que vienen de su mano. Así es, ¿no? La vida de los pequeños les hace tender a las pequeñas cosas de la vida para la vida. Esto lo vemos, ¿no? Lo vemos a menudo. El padre Gera solía decir que el pobre vuelca esta experiencia del don, del regalo, de la gracia, hacia Dios. Es remitirse a Él y dejarse conducir, abandonar su propio esfuerzo, perder la seguridad en sí mismo, consentir jubilosamente en que nuestra realidad sea dádiva y aceptar aún nuestra libertad como gracia. Esto es lo difícil hoy en un mundo que cree tener algo por sí mismo, fruto de su propia originalidad o de su libertad. La vida del pobre es, a su manera, profundamente festiva, ustedes lo saben, ¿no? En el verdadero sentido de lo festivo. La reunión en que solo se comparte algo en medio de largos silencios es festiva. Pero además, este ejemplo nos recuerda que el hedonismo bíblico es profundamente comunitario, se refiere predominantemente a un gozo compartido. Según tus medios, reparte con largueza, da y recibe y recrea tu alma, dice el Siráside. Es lo que vivía Jesús cuando iba, por ejemplo, a visitar el hogar de sus amigos Marta, María y Lázaro. Pero también, por este sentido comunitario, el recuerdo de los que sufren hace que los gozos de la existencia no puedan vivirse plenamente. Por ejemplo, dice el Coelet, en el capítulo 4, versículos del 1 al 3, yo me volví a considerar las violencias que se cometen bajo el sol, vi el llanto de los oprimidos sin tener quien los consuele, vi la violencia de sus verdugos sin que nadie los vengue, y entonces felicité a los muertos que ya perecieron más que a los que todavía viven, y más feliz que ellos es el que nunca ha existido y no ha visto la iniquidad que se comete bajo el sol. Entonces el recuerdo del hermano que sufre no puede dejar de ser una espina en el corazón, ciertamente. Por eso
cuando hablamos de ocio, tenemos que descubrir la dimensión religiosa de esta palabra. El mejor descanso es un tiempo de ocio. Sabemos que el ocio es un tiempo fecundo para el ser humano. En el ocio se despiertan ideas, se restaura la capacidad de amar y de dar sentido a lo que se hace. Se redescubre el sentido profundo de estar vivo. Pero, a ver, no se trata de pensar el ocio solo como si fuese una pausa en el trabajo, sino de saber liberarse del ritmo habitual, desacelerar la mente, recuperar la calma interior, reconocerse a sí mismo serenamente y experimentar la armonía con el universo. El ocio es también la recuperación de la capacidad de estar atentos a la belleza de las cosas, ¿no? Pero la persona que actúa siempre proyectándose con la mente hacia el futuro, que siempre hace algo pensado en lo que viene después, difícilmente puede romper ese ritmo y no logra vivir un espacio gratuito y distendido, digamos, ¿no? La obsesión por el futuro es rechazada por la sabiduría bíblica. Leemos en Santiago, capítulo 4, versículos 13 y 14, ustedes son los que dicen, hoy o mañana iremos a tal ciudad, pasaremos allí el año, negociaremos y ganaremos. Ustedes no saben qué será de sus vidas el día de mañana. Son vapor que aparece un momento y después desaparece. Y en Mateo capítulo 6, versículo 34 leemos, el mañana se preocupará por sí mismo, cada día tiene bastante con su propio mal. En este sentido, digo, la crítica al rico de Lucas capítulo 12, versículo 16 al 21, debería entenderse como una crítica no al gozo de las cosas terrenas, sino a la acumulación de bienes pensando en el propio futuro. Así es el que atesora para sí. Este hombre ni siquiera puede disfrutar de lo que posee porque su obsesión es la acumulación creciente. Pero veamos qué sucede cuando el ser humano tendido hacia el futuro sale de vacaciones. A veces continúa con la misma fiebre y su mente siempre está más adelante que su cuerpo. Un día de vacaciones está lleno de cosas que hacer, ir a tal lugar, comprar tal cosa, conocer aquello, no dejar de hacer tal experiencia, etcétera, etcétera. O sea, no se permite olvidarse de nada ni desaprovechar nada que se pueda hacer. Y si va al cine seguramente llega tarde, corriendo, como si estuviera en medio de un día normal de trabajo, en plena ocupación, y hace una fila para comprar un helado, y hace una fila para cenar, y come rápido porque hay 10 parados esperando la mesa. Entonces, a ver, en este ritmo mental será poco lo que se disfrute y produzca un efecto restaurador. Para eso es necesario poder detenerse con toda la atención puesta en cada cosa para percibirla en todo su espesor. Por eso el ocio sanador y fecundo, que verdaderamente armoniza al hombre y lo restaura, no tiene nada que ver con la pereza, la desgana, el decaimiento o la mera distracción. Ya enseguida regresamos con la última parte de Gozo y Evangelio de hoy. Ya estamos de regreso con la última parte del programa Gozo y Evangelio, la alegría de evangelizar del día de hoy. Y estábamos hablando de la espiritualidad del descanso, ¿no? Y bueno, me parece importante descubrir en todo esto que el verdadero ocio, que es una perspectiva y atenta concentración, descansa y restaura, a veces mejor que el sueño. Sí, señor. El ocio entonces no es la actitud del que interviene, sino la del que se relaja. No la del que toma, sino la del que suelta, que se suelta y abandona, casi como la actitud abandonada del que duerme. El recreo confortante que nos procura la visión absorta de una rosa que se abre, de un niño que duerme, de un misterio divino, nos asemeja al que conseguimos con un sueño profundo y tranquilo. En el ocio, el ser humano celebra el hecho de estar vivo y su intimidad se amplía en una gozosa comunión con todo lo creado. Así redescubre el valor profundo de estar aquí.
Exactamente. Los espacios prolongados de reposo, sobre todo si son vividos en contacto con la naturaleza, ayudan a reconstituir la armonía anímico-corpórea. En algunas ocasiones privilegiadas, el ocio permite un encuentro con la creación que nos hace penetrar en lo más profundo de la intimidad, donde alcanzamos a percibir los altísimos silencios de Dios. Porque las criaturas tienen un valor significativo que es superior a su valor real. Así, por un instante, la dimensión religiosa alcanza a penetrar al ser humano entero, en cuerpo y alma, permitiéndole alcanzar, en una intuición celestial, una clara conciencia del límite y la fragmentariedad de las preocupaciones cotidianas. Por eso el ocio tiene valor en sí mismo, y no es necesario justificarlo diciendo que prepara al ser humano para poder trabajar mejor. Su función es ante todo devolverle al ser humano la amplitud de la mirada para que no crea que la vida se reduce a lo que él hace en el pequeño ámbito de su actividad. Pero la razón de la existencia del ocio no es el trabajo mismo, por mucha fuerza que el activo trabajador saque de él. El ocio no encuentra su justificación en el hecho de que el funcionario actúe sin tropiezos y sin fallos, sino en el hecho de que el funcionario continúe siendo hombre, lo cual quiere decir que no se circunscriba al limitado medio ambiente de la concreta función de su trabajo, sino que sea capaz de abarcar con su mirada al mundo como una totalidad, realizándose por tanto a sí mismo como un ser implantado en el todo del ser. Aquí se incorpora el sentido festivo propio de los pobres que mencionamos antes. La fiesta es una experiencia comunitaria de distensión y liberación que anticipa la felicidad del cielo y nos ayuda a insertar mejor algo de la plenitud que nos espera en medio de la aridez, la angustia y la tensión de lo cotidiano. Por un momento, en una fiesta, nos sentimos realmente hermanos, iguales, aceptables y aceptados. Reconocemos al otro como digno de pasar un momento agradable, cantando y bromeando, olvidando por un instante sus errores e imperfecciones. La fiesta es un espacio gratuito donde nos liberamos del propósito de lograr cosas, donde no estamos tan centrados en el propio yo y somos capaces de mirar serenamente a los demás. Esta experiencia, cuando logramos realmente distendernos y entregarnos a la celebración festiva, nos recuerda de un modo intuitivo para qué estamos hechos en realidad. En síntesis, la fiesta posibilita la gratuidad en un mundo interesado, el ocio en una vida llena de negocios, lo no racional en un universo tecnificado, las relaciones en un mundo anónimo, la alegría en un mundo triste, la igualdad en un mundo competitivo. También cabe mencionar el sentido del humor, que además de liberarnos de una visión excesivamente seria y circunspecta de la vida, beneficia a la salud psicofísica. Así es, ¿no? Se ha comprobado que la risa eleva la concentración sanguínea de las endorfinas, lo que contribuye a aumentar el nivel de tolerancia a las situaciones de frustración o de dolor, al igual que a mejorar la resistencia a las enfermedades. Pero la capacidad de ocio y de fiesta debería llevarnos también a un modo de orar que sea vivido más espontáneamente, en calma y sin prisa, y no como una obligación que se cumple para pagarle a Dios o cumplir con Él. A ver, en ese sentido, los deberes religiosos están para servirnos y no al revés. El sábado es para el hombre y no al contrario. No tengo que tener contento a Dios con una serie de oraciones y de obras de cumplimiento, cumplo y miento. Si rezo es porque experimento en mí el deseo de Dios y quiero entrar en contacto con Él. Y si vivo cristianamente es porque me siento fascinado por Jesucristo, porque quiero conformar mi vida con la suya y porque vivir en Cristo me hace un bien inmenso. Cuando tengo una imagen enferma de Dios,
cuando lo entiendo como el Dios contable, el Dios arbitrario, el Dios del rendimiento, ¿no? Mi religiosidad se ve marcada por esta imagen, entonces siento que siempre tengo que hacer más ante Dios y cumplir con todos mis deberes para que mi saldo en su contabilidad sea positivo. Santo Tomás dijo claramente que no adoramos a Dios con sacrificios y dones por Él mismo, sino por nosotros y por el prójimo. Él no necesita nuestros sacrificios. A Dios no le servimos para utilidad suya. Recuerdo ahora el testimonio del padre Pablo Tisera, que pocos años antes de morir escribió esto, ¿no? Los viejos de mi edad poco aprendimos del amor del Padre y casi nada del amor a sí mismo. Al contrario, mientras más nos odiábamos y nos olvidábamos de nosotros mismos, nos parecía que mejor amábamos a Dios. Por otro lado, nos dejábamos comer por la actividad pastoral. No teníamos tiempo para Dios y menos aún para nosotros mismos, para nuestros amigos y para nuestras familias. Esto lo escribía en 1992, ¿no? Fíjense ustedes cómo a veces, sin querer queriendo, como decía el Chavo, una formación desacertada, ¿no? Igual daba sacerdotes fieles, entregados, santos, pero a costa quizás de, de alguna situación que, como dice el padre Tisera, no era lo que Dios quería, ¿no? La caridad pastoral es la caridad específica del pastor. Pero sabemos que la virtud de la caridad incluye también un sano amor a sí mismo, porque si Dios me ama, yo no puedo renunciar a amarme. Conformar mi voluntad con la voluntad de Dios es también amarme como Él me ama y desear mi felicidad como Él la desea. El amor a sí mismo es condición para un sano amor a los demás, porque es el primer modo como se expresa la capacidad de amar. El que no se ama a sí mismo difícilmente podrá amar con sinceridad y generosidad a los demás. Ya lo decía con magnífica claridad el antiguo libro de Siráside, ¿no? En el capítulo 14. El que es malo consigo mismo, con nadie podrá ser bueno. No logra contento en medio de los tesoros. Nadie es peor que el que se tortura a sí mismo. Si llega a hacer el bien, será por descuido. Entonces, el amor a sí mismo es condición necesaria para el amor a los demás, porque yo soy lo más cercano a mí mismo. Yo estoy confiado en primer lugar a mí mismo y soy obra de Dios, digno de ser amado. Soy el primer instrumento del cual dispone Dios en este momento para hacerme el bien. Y esto no contradice ni disminuye el amor a los demás, porque cuando el amor a sí mismo se explaya en una vida compartida, entonces el yo alcanza verdaderamente su realización. Cada uno de nosotros, creado según el modo trinitario, realiza las inclinaciones más profundas de su propia naturaleza cuando se encuentra con otro en el amor. Por eso no puedo hablar de un amor auténtico a mí mismo si me niego un lugar en la comunidad humana, si me privo del gozo de la fecundidad, si me encierro y no me permito un mundo rico de relaciones, si no me propongo estar con los demás, si no aprendo a salir de mí mismo experimentando el maravilloso vértigo de arriesgarme en el encuentro con el otro y en una donación total a los demás. No hay manera más eficaz de odiarse y destruirse a sí mismo que privarse del encuentro con el otro y mutilar la inclinación a la común unión y a la fraternidad que Dios ha puesto en nuestro corazón al crearnos. Maravilloso, para orar, para reflexionar, para meditar. Que a través del corazón inmaculado de María los bendiga el buen Dios Todopoderoso, los sane, salve, libere el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Paz y bien para todos ustedes.